Gracias, presidente. Mi grupo parlamentario considera adecuada la elaboración de este protocolo que se solicita por el grupo proponente en la proposición no de ley y entendemos que es adecuada esta protocolización porque las medidas de contención mecánica, de sujeción mecánica, deben de no escapar nunca de ese carácter residual, excepcional y, por tanto, ponderado que deben de tener estas medidas que, como es obvio y como es fácil de imaginar para todos y todas, son más limitativas de derechos y que, por tanto, debe tratarse siempre de priorizar, tanto para la seguridad del paciente como de terceros o de su entorno, la adopción de cualesquiera otras medidas que sean menos lesivas y que sean, por tanto, también menos conculcadoras de derechos del paciente. Es conveniente, además, que ese protocolo sea único para todos los centros sanitarios y de salud mental de la red pública asturiana. Y en ese sentido, sí debemos poner de manifiesto que, con anterioridad a la elaboración de un grupo de trabajo que existe actualmente en el seno del Servicio Asturiano de Salud y que está llevando a cabo la elaboración de un borrador para regular este protocolo que tan pronto sea entregado y se entiende que lo será pues probablemente a lo largo del mes de julio próximo, el mismo deberá ser remitido al Comité Ético y también a los servicios jurídicos del Servicio Asturiano de Salud, puesto que, como se ponía de manifiesto al principio, en estas materias es conveniente ser absolutamente escrupulosos con el respeto de los derechos humanos del paciente. Estos protocolos, como decía antes, ya existían en cada una de las áreas sanitarias. En los mismos se ponían de manifiesto las medidas que debían de adoptar los profesionales intervenientes para prevenir, por ejemplo, medidas o actuaciones violentas en el ámbito de la prestación de los servicios sanitarios. Y, de acuerdo con estos protocolos, se preveía la utilización gradual y ponderada de diferentes medidas, tales como la contención verbal, la contención farmacológica y, por último, la contención mecánica. Es evidente, además, que debe tratarse de una medida que, precisamente por ese carácter residual y excepcional, debe ser siempre adoptada por prescripción facultativa. Nunca debe tener un carácter coercitivo, ni siquiera para prevenir conductas voluntarias violentas por parte del acreedor de la medida, ya que ese carácter coercitivo, en todo caso, siempre debería ser objeto de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nunca del personal médico. Estamos hablando aquí, por tanto, de la aplicación de una medida de indiscutible valor facultativo, indiscutible valor médico, que debe separarse de cualesquiera otras situaciones. En relación con los técnicos que deben ser los encargados de evaluar tanto la aplicación de los protocolos como la adecuada formación del personal sanitario que interviene en la adopción de este tipo de medidas, entendemos que esta circunstancia deberá ser valorada por los profesionales que se encuentran actualmente desarrollando en este equipo de trabajo multidisciplinar este documento, toda vez que deberán de ser ellos quienes tomen en consideración quién es la persona más adecuada de todas las que intervienen en este tipo de procedimientos para llevar a cabo tales labores de evaluación, pero también una labor importante de formación de todo el personal sanitario, que entendemos que no solo en lo relativo a la sujeción o a la contención mecánica, sino también en todas las cuestiones relativas a la prevención de conductas violentas en el ámbito sanitario, la adecuada formación de estos profesionales redundaría no solo también en la mejora de la prevención de su seguridad y salud laboral, sino también, cómo no, en una mejor prestación de servicios sanitarios para todos los usuarios y usuarias del sistema. Por tanto, vamos a votar favorablemente a la proposición no de ley planteada. Muchas gracias, señora portavoz.